Capítulo 2. Tomando vuelo. El día después de que sus poderes finalmente se manifestaran fue el mejor día de la vida de Mako, porque por primera vez, despertó con la certeza de que ya no era diferente. Y de que no necesitaba esperar más. Se vistió con unos pantalones marrones y una camisa de manga larga, de cuerpo blanco y mangas azul oscuro, remangada hasta los codos. Después de desayunar, se sentó en la terraza de su ático en una de las sillas, levantando la mesa con una mano por simple fascinación. Su padre le explicó que la superfuerza era un poder bastante común entre la gente de la Tierra, pero no había tantos que pudieran igualar el de Omniman, siendo All-Might uno de los pocos. O al menos eso era lo que decía Izuku. ¡Ay, qué ganas! Se dijo emocionado mientras bajaba la mesa, con una sombra sobre él. Al levantar la vista, vio a su padre detenerse en el aire. Lo siento. Tuve que evitar que un edificio se derrumbara después de que el don de alguien lo desestabilizara, se disculpó al aterrizar en la cubierta. Su hijo lo ignoró con un gesto. Está bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Preguntó mientras se levantaba de la mesa del exterior. Sus padres estaban encantados de que sus poderes finalmente se hubieran manifestado, y su padre inmediatamente sugirió que le enseñara lo básico del vuelo al día siguiente. Dijiste que es como un reflejo, como respirar, pero, dijo inseguro mientras miraba a sus pies. Nolan asintió. ¿Simplificado? Sí, gracias a nuestra fisiología, podemos controlar nuestro propio apalancamiento. Así es como podemos volar, explicó, señalando sus pies y cómo estos levantaban un pie del suelo. Mako bajó la mirada y cerró los ojos intentando concentrarse. Nolan observó cómo Mako se tensaba visiblemente, intentando despegar del suelo como le había demostrado. Para Nolan fue fácil, pues llevaba décadas haciéndolo. El problema era que a él le resultaba natural, comparado con Mako. Bueno, quizá tenga una idea, pensó mientras se cernía sobre su hijo. Mako abrió los ojos y lo miró. Pero, bueno, no puedes contárselo a tu madre, dijo, haciendo que su hijo inclinara la cabeza con genuina curiosidad. Oh, asintió. Es un reflejo, así que si de repente te encuentras en el aire, debería activarse de forma natural, como cuando intentas nadar cuando te tiran al agua, explicó. Mako asintió lentamente en señal de comprensión. Está bien, su voz se fue apagando. Entonces, si te estuvieras cayendo, es lógico que salieras volando por reflejo, razonó su padre. Mako asintió. Claro. Entonces, si saltas del balcón, comenzó mientras señalaba la barandilla. Guau, espera, ¿qué? Gritó, mirando entre su padre y el balcón. Ese no es el camino que pensé que tomarías. Exclamó. Recordó que ayer Katsuki le había dicho a Izuku que si deseaba tanto un don, podía tirarse del tejado y esperar conseguirlo en la otra vida. Pensé que iríamos a el océano y luego me dejaría saber si funciona, explicó. Nolan parpadeó. Oh, vaya, sí, es una idea mucho mejor, admitió. Mako miró a su padre con cautela. Dios mío, papá, no te preocupes, si tienes fuerza, probablemente seas invulnerable, razonó encogiéndose de hombros. Mako miró a su padre boquiabierto. Además, te habría atrapado para estar a salvo, añadió al ver la expresión de su hijo, lo que pareció tranquilizarlo. Se acercó, se paró detrás de él antes de rodearlo con los brazos y despegar, llevándoselo volando. Mako miró hacia abajo mientras la ciudad de Tokio pasaba bajo sus pies. De pequeño, su padre lo llevaba a pasear y hacía esto con él cuando estaba en casa cuidándolo. No era tan alto, pero aún así siempre lo hacía sonreír. Ahora, sin embargo, esto no es tan cómodo como lo recordaba. Pensó, acomodando ligeramente los brazos mientras su padre prácticamente lo levantaba por los hombros. Afortunadamente, en 15 minutos, estaban sobre el océano. Sí, ves, esto es lo que yo. Gritó cuando su padre lo dejó caer de repente. Sus manos se agitaron mientras cerraba los ojos. Podía sentir cómo daba volteretas, dando tumbos por el cielo. Sintió algo parecido a un estallido en los oídos. Se preparó para el inminente chapuzón de agua fría, pero después de un minuto, abrió lentamente los ojos. Seguía girando, pero ahora veía que giraba en el aire. Nolan sonreía mientras veía a su hijo girar en espiral. ¿Cómo? ¿Paró? Preguntaba con cada giro que daba de cara a su padre. Omniman se cernió sobre él y lo detuvo en posición vertical. Gracias, dijo, parpadeando mientras miraba hacia abajo. Nolan asintió. Sí, dijo comprensivamente. Es que, ¿cómo caminas? Preguntó. Se sentía como nadar, pero sin que el aire de sus pulmones intentara impulsarlo hacia arriba.
La sensación de ingravidez no solo era literal, sino casi mental. Nolan sonrió. Me ayuda a tener más perspectiva. Me hace apreciar esto más, dijo mientras señalaba a su alrededor. Además, después de un tiempo te cansarás un poco de volar, añadió. ¿Cómo podría aburrirme de esto? Preguntó Mako mientras extendía los brazos y las piernas. Su padre negó con la cabeza. No, literalmente. Volar es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más tiempo puedes volar, explicó, y su hijo exclamó al comprender. Ahora puedes moverte libremente por el espacio como quieras, demostró mientras volaba de regreso, alejándose de su hijo. Luego, al moverse de un lado a otro, explicó. Tiene que ver con tu equilibrio interior. No necesitas inclinarte físicamente en la dirección que quieres ir. Ayuda a reducir la resistencia del viento, pero no necesitas apuntar siempre. Mako asintió. Bueno, entonces, es como. ¿Me estoy esforzando en una dirección? Intentó razonar. Nolan sonrió y asintió al ver que su hijo había comprendido el concepto. Bueno, entonces si quiero volver, solo, se dijo a sí mismo mientras su voz se apagaba. Levantó las manos como si se impulsara y salió disparado hacia atrás. ¡Guau! Gritó mientras recuperaba el equilibrio, deteniéndose en el aire. Bueno, aguanta, dijo antes de impulsarse hacia adelante y salir volando. Nolan observó a su hijo pasar volando junto a él, con una expresión de sorpresa en el rostro al ver cómo aprendía a volar rápidamente. Ajá, dijo cuando Mako se detuvo en el aire y cayó repentinamente. Nolan reaccionó rápidamente y salió disparado tras su hijo mientras gritaba, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era de miedo, sino de alegría. ¡Wow! Gritó Mako mientras volaba libremente por el aire antes de despegar, con los brazos alzados a 3 metros del agua. Nolan lo siguió, riéndose para sí mismo mientras su hijo se daba la vuelta, ponía las manos detrás de la cabeza y cruzaba una pierna sobre la otra. Le sonrió a su padre. Esto es lo más genial del mundo. Nolan se rió entre dientes. Bueno, parece que ya lo dominas, dijo mientras descendía volando junto a su hijo al darse la vuelta. ¿Y ahora qué tal si nos divertimos un poco? A ver qué tan rápido eres. Preguntó desafiante. Mako sonrió con suficiencia. Un pequeño consejo. Tendrás que dejarte llevar por tu propio impulso para no cansarte demasiado rápido, dijo mientras él y Mako giraban en la misma dirección. Ahora, el último en llegar a Hawaii paga el almuerzo. Declaró antes de salir disparado delante de Mako, levantando agua a pesar de estar a bastante distancia de la superficie. Mako se rió antes de salir disparado tras él. Su padre no se equivocaba cuando le dijo que el vuelo lo cansaría. A mitad de camino por el Océano Pacífico, Mako empezó a sentir que todo su cuerpo se cansaba. Su padre, kilómetros más adelante, esperó a que lo alcanzara antes de bajar el ritmo para un vuelo más tranquilo hacia la isla de Estados Unidos. ¡Guau! Es precioso, dijo Mako mientras él y su padre se acercaban a las islas tropicales. El agua era tan clara que podía ver el fondo incluso desde la altura a la que estaban. Nolan asintió mientras se acercaban al lado de la isla donde el follaje era más denso y había menos gente. Bueno, ahora es un buen momento para hablar del aterrizaje, dijo mientras aminoraba la marcha sobre el acantilado. Es un poco complicado, básicamente hay que dejarse caer. Es como respirar bajo el agua. Mako parpadeó ante la analogía de su padre. ¿Qué? Preguntó. Bueno, no quieres respirar bajo el agua porque te ahogarás y eso va en contra de tus instintos. Lo mismo ocurre con el aterrizaje. Debes mantenerte en el aire, explicó con mayor comprensión. Mako asintió mientras inclinaba los pies hacia el suelo. Su velocidad disminuyó, pero se mantuvo constante. Muy bien, ahora lucha con cuidado contra la caída, instruyó Omniman mientras descendía. Mako lo intentó y su descenso se ralentizó, pero no lo suficiente. Dijo Omniman mientras retrocedía mientras Mako se lanzaba hacia adelante. ¿Papá? ¿Papá? ¿A dónde te fuiste? Papá. Gritó Mako mientras se dejaba caer al suelo. Al estrellarse contra la tierra bajo él, una nube de tierra explotó al impactar contra el suelo, creando un cráter en el claro al que su padre le había indicado. Nolan descendió flotando suavemente sobre él, haciendo una ligera mueca de dolor mientras su hijo salía del pequeño cráter que había creado. Gimiendo al salir del cráter, Mako miró a su padre, cubierto de tierra. Bien, buen intento. Dijo su padre, aplaudiendo. ¿Qué tal si comemos algo? Ofreció. Después de ayudar a su hijo a salir del cráter que había creado, él y Mark flotaron hacia un pequeño puesto de perritos calientes estacionado en el estacionamiento de un parque tropical.
Tomaron 2 perritos cada uno y se sentaron a comer lo que Nolan afirmaba ser los mejores perritos calientes del planeta. MMMMMMMMMMHHH. Bueno, sí. Sí, están buenísimos, tarareó Mako mientras comía. Su padre se sentó frente a él en la mesa circular que ocuparon, con su propia comida frente a él. Nolan asintió con un murmullo. Pasaré por aquí cuando haya poco movimiento. Dijo Nolan, y Mako comprendió de repente por qué el vendedor del camión no se sorprendió de verlo pasar a pesar de ir disfrazado. Entonces, ¿qué te pareció tu primer día de vuelo? Preguntó con picardía. El mejor día de mi vida, respondió Mako con una sonrisa. Nolan rió entre dientes. Es que, puedo ir a cualquier parte, ¿verdad? O sea, cuando sea más rápido, preguntó. Su padre tragó el bocado antes de responder. Tranquilo, lo primero que necesitas es tu licencia, respondió. Mako ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué te creías? Cualquiera que pueda volar con una peculiaridad que le permita hacerlo sin más. Como con cualquier trabajo que quieras usar con tu poder, necesitas una licencia, explicó, haciendo que Mako se encogiera de hombros, decepcionado. No era de extrañar, ya que tanta gente tenía superpoderes, había un montón de restricciones para que no pudieran usarlos sin tener en cuenta la seguridad. Nolan notó la expresión abatida de su hijo y le dio una palmadita en el hombro. Oye, no te preocupes, como no hay mucha gente que pueda volar, la licencia no tiene tantos trámites, dijo, y la noticia le animó a su hijo. Tienes que hacer un examen, conocer algunos patrones y procedimientos de vuelo, qué hacer si te acercas a una aeronave de cualquier tipo, pero sobre todo necesitas experiencia. La última vez que revisé, necesitas 100 horas de vuelo a baja altitud y 50 a gran altitud con supervisión, explicó. Suena como sacarse la licencia de conducir, respondió Mako. Su padre se encogió de hombros. Más o menos. ¿Y después de eso? ¿Te presentas a un examen y lo apruebas? ¡Genial!, respondió, haciendo sonreír a Mako. También tienes que aprender a aterrizar, comentó en tono de broma. Su hijo bajó la mirada hacia sus manos vacías. Por fin tenía sus poderes, ese hecho aún le sonaba surrealista. De pequeños, él y Izuku hablaban de ser héroes juntos cuando fueran mayores. Y de cómo, a pesar de la falta de peculiaridad de su amigo, encontraría la manera de serlo, porque así era Izuku, el chico que nunca dejó de creer. Entonces, Mako, ¿has pensado en lo que quieres hacer ahora? Preguntó Nolan. Su hijo miró a su padre y dio un sorbo a su bebida con la pajita. Sé que solo ha pasado un día, y tienes tiempo más que suficiente para pensar en lo que quieres, pero, en realidad, papá, quiero ser como tú, dijo, haciendo que su padre dejara de beber. O sea, quiero ser un héroe porque, bueno, tengo estos poderes y debería usarlos para ayudar a la gente. O sea, he leído cómics desde que aprendí a leer. ¿Y de verdad ayudar a gente así? ¿Como tú? Eso es, de verdad lo que quiero, admitió. Nolan sonrió orgulloso a su hijo. Bueno, entonces, el primer paso probablemente sería una escuela de héroes, ¿tienes alguna en mente? Mako recordó las palabras de Bakugo de ayer, alardeando de que sería el primero de su escuela en asistir a la Academia UA. ¿De verdad voy a elegir la escuela a la que quiero ir por despecho? Se preguntó. No, pero es solo un beneficio adicional, decidió. El vuelo de regreso a Japón dejó a Mako completamente agotado el resto del día. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero en el buen sentido. Y, por suerte, al amanecer, ya había desaparecido. Además, por fin había encontrado la mejor manera de decirle a Izuku que sus poderes habían aparecido. Quiero que tomes este bate de metal y me golpees con él lo más fuerte que puedas, le dijo Mako a su amigo fuera del complejo escolar, lo que hizo que Izuku se quedara boquiabierto. ¿Qué?, gritó su amigo con incredulidad. La sonrisa de Mako no vaciló ni un instante. Tú. Toma el bate. Golpéame, simplificó, apuntando el extremo del bate a Izuku, quien negó con la cabeza. No. ¿Por qué haría eso? Le preguntó Izuku, mirando al murciélago. ¿Acaso es tuyo? Alguien del equipo de béisbol no limpió lo que ensució, mira, comenzó a continuar. ¿Qué demonios hacen, idiotas? Los dos amigos se giraron para ver a Bakugo, cada uno con dos reacciones diferentes al ver al abusador rubio. La de Izuku fue la esperada de inquietud y miedo, mientras que la de Mako fue de absoluta alegría, lo que hizo que el rubio parpadeara con escepticismo. Dios mío, esto es perfecto. Imbécil. Déjame con esto. Dijo, levantando el bate hacia Bakugo, quien lo miraba a él y al bate con incredulidad y agitación. ¿Qué demonios te pasa?
Le gritó al medio Viltrumita mientras Izuku lo miraba boquiabierto, empezando a preocuparse por su comportamiento. Todo el día, Mako parecía, bueno, satisfecho consigo mismo. Iba a preguntarle por qué durante la hora del almuerzo, pero en lugar de eso ocurrió esto. Mako sonrió, y eso enfureció a Bakugo. Bueno, ¿sabes qué? Me parece bien, dijo antes de lanzar el bate. Los ojos de Bakugo e Izuku se abrieron de par en par cuando el bate salió volando de su mano, saltó la valla y se metió en el campo de béisbol, directo al home. Izuku miró entre el home y su amigo con incredulidad, pero Mako, sin embargo, estaba más interesado en la expresión de asombro de Bakugo. Y poco a poco, se convirtió en furia. ¿Adivina quién finalmente tiene sus poderes, idiota? Preguntó. Las manos de Katsuki se alzaron, apretando el aire vacío mientras algunas pequeñas explosiones estallaban. Tú, mierda, ¿cómo? Ladró. Mako se cruzó de brazos. Llevo años diciéndotelo, tío, que llegaban tarde. Pero por fin están aquí, dijo con petulancia. Mirando por encima del hombro a Izuku, su amigo sonreía fascinado. También llevaba años diciéndole esto a Izuku, pero a diferencia de Bakugo, nunca dudó de él, así que la expresión de Bakugo hizo que todos esos años de espera valieran la pena. O al menos eso pensó Mako antes de que los demás estudiantes de la zona empezaran a hablar. Mierda. ¿Viste eso? Espera, así que Mako siempre ha tenido una peculiaridad. Ojalá tuviera eso. Es un candidato ideal para UA, sin duda. Y yo que pensaba que Bakugo tenía una peculiaridad muy fuerte. Si la sonrisa de Mako fuera más amplia, le partiría la cabeza. Bakugo gruñó antes de gritar, sigue siendo un perdedor como el resto de ustedes. Gritó, haciendo que los otros estudiantes a su alrededor saltaran antes de girarse hacia Mako, y tú. Si siquiera piensas en aplicar a la UA, te volaré directo al infierno, ¿lo tienes? Preguntó, una explosión arrancándole ambas palmas en el aire. El otro estudiante bostezó. Sí, claro. Lo que sea, dijo, despidiéndolo con la mano. Bakugo quería matarlo, quería meterle la mano por la garganta y provocar una explosión, pero obviamente no podía porque arruinaría sus posibilidades de entrar en la UA. Miró fijamente a Keu, el chico de pelo verde que se alejaba unos pasos de Mako por precaución. Burlándose del adolescente medio alienígena, se alejó pisando fuerte, intentando no romperse los dientes por la fuerza con la que los apretaba. Mientras se alejaba, Mako se giró hacia Izuku. Eso fue lo mejor que he hecho en mi vida, dijo antes de reír. Izuku se pasó las manos por el pelo con incredulidad por lo que su amigo le había hecho a Bakugo. Lo acaba de humillar. Delante de todos. Izuku pensó aturdido. ¿Cuándo pasó esto? Preguntó mientras Mako se secaba una lágrima que se le acumulaba en el rabillo del ojo. Siempre dijiste que desarrollarías poderes como tu padre, pero supongo que tardarás un tiempo en desarrollarlos debido a tu lado humano y. Empezó a murmurar antes de que Mako juntó las manos, sacándolo de su ensimismamiento. ¿Cuándo? Volvió a preguntar. Anteayer. Estaba sacando la basura y al lanzar la bolsa, salió volando por los aires. Dijo emocionado. Se encogió de hombros rápidamente. Bueno, quizá no por los aires, pero sí bastante lejos, admitió. Ah. Hablando de eso, ¿adivinen quién voló ayer hasta Hawaii por lo que mi papá dice que son los mejores perritos calientes del planeta? Preguntó. Izuku se quedó atónito antes de sacar su cuaderno de su bolso y pasarlo a una página en blanco. ¿Cuánto tardaste? ¿Cómo vuelas con precisión? Probablemente pueda ver la distancia de aquí a Hawaii en mi teléfono. Espera, ¿eres tan rápido como tu padre o no? Preguntó rápidamente mientras Mako levantaba las manos y las saludaba con una sonrisa desenfadada. Izuku, tranquilo. Te lo contaré todo, pero vamos a llegar tarde, dijo, señalando con la cabeza hacia la escuela, lo que sacó a Izuku de su cuestionario y se unió rápidamente a Mako para ir corriendo a clase. Sentado en su asiento, Mako se convirtió inmediatamente en el centro de atención, pues se había corrido la voz de su demostración de poder fuera de la escuela. Sin embargo, el profesor calmó a la clase y continuó con la lección del día, pero nada pudo apagar la euforia que Mako sentía. Cuando por fin terminaron las clases, el pupitre de Mako estaba invadido por los alumnos de su clase. No sabía que pudieras hacer eso. Dijo uno de los chicos, que le sacaba los ojos de las órbitas con su don. Sí, mataría por un don tan poderoso, dijo con anhelo una chica capaz de producir ráfagas de viento. Mako miró a la multitud que lo rodeaba con una sonrisa orgullosa. Ser el centro de atención no era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero ahora podía entender, en cierto modo, por qué Bakugo era así, aunque solo un poco.
Gracias, aún no he probado qué puedo hacer con él, solo sé que soy muy fuerte y puedo volar, explicó, lo que hizo que algunos estudiantes abrieran los ojos de par en par y elogiaran que su poder también era multifacético. Sin embargo, fuera del círculo, Izuku intentó ver a Mako, pero uno de los estudiantes que podía estirar el cuello más de lo normal estaba frente a él. Disculpe, comenzó. El otro estudiante se giró hacia él y puso los ojos en blanco. Mira, Midoriya, llevas años hablando con él. ¿Nos das una oportunidad? Preguntó, haciendo que Izuku bajara la mirada avergonzado. Se levantó de su escritorio y se dirigió a la puerta cuando Mako lo vio levantarse para irse entre dos estudiantes. Oye Mako, ¿quieres ir a la sala de juegos después de la escuela? Preguntó uno de ellos, y el grupo de estudiantes murmuró que estaba de acuerdo con la idea. Claro, déjame preguntarle a Izuku si quiere venir, respondió, incomodando a todos. Mako miró a su alrededor con incertidumbre y preguntó, ¿qué? O sea, ya sé que es nuestro amigo y todo eso, pero, ¿tenemos que hacerlo? Preguntó uno de ellos. El humor de Mako cambió instantáneamente. ¿Qué significa eso? Preguntó. Bueno, es que, no encaja del todo, respondió una de las chicas, y las demás asintieron con un sonido. Mako, mientras tanto, se sorprendió por el repentino cambio hasta que recordó que Izuku no tenía don, y no había ninguna posibilidad de que obtuviera poderes como los que tenía. Estaba tan absorto en esto que, ¡ay, qué imbécil soy! Pensó. Mirando a su alrededor, frunció el ceño con desagrado antes de agarrar su mochila. Pensándolo bien, Izuku y yo tenemos planes, dijo rápidamente mientras se levantaba de su asiento y se abría paso entre la multitud de estudiantes. Salió corriendo por la puerta y giró por el pasillo para ver a su amigo dirigiéndose a las escaleras. Oye, espera. Gritó mientras corría tras él. Izuku se detuvo y se giró sorprendido al ver a su amigo. Disculpa. ¿Ya tienes tu cuaderno? Preguntó mientras caminaba junto a su amigo hacia la escalera. Midoriya se sorprendió por la repentina reaparición de Mako, pero sonrió, conmovido por la sinceridad de su amigo. Sí. Lo busqué en clase y son poco más de 6.600 kilómetros de Japón a Hawái. ¿Cuánto tardaste en llegar? Preguntó mientras sacaba su cuaderno y un bolígrafo. Mako echó la cabeza hacia atrás mientras intentaba recordar. Bueno, eso es un poco complicado porque a mitad de camino me cansé, pero unas 6 o 7 horas. Calculó. Midoriya tarareaba pensativo mientras lo bajaba. Bueno, espera, ¿consideraste las zonas horarias? Preguntó. Mako suspiró antes de negar con la cabeza. Bueno, entonces probablemente más tiempo. Pero aún así es impresionante. Tardaría 5 horas y media en llegar a velocidades de Mach 1, como el Capitán Celebrity. Y tu papá puede hacerlo en la mitad de tiempo, elogió, haciendo sonreír a Mako. Gracias, espera, ¿cómo sabes la velocidad de Mach 1? Preguntó. Izuku hojeó su libro hasta llegar a la heroína Outrun, una heroína sudafricana que vestía un chándal blanco y amarillo y zapatillas deportivas. Outrun corría a esa velocidad cuando debutó. Creo que ahora puede ir más rápido, pero no estoy seguro de cuánto, explicó mientras salían de la entrada de la escuela. Mako le entregó el cuaderno con una mirada de admiración. Siempre olvido cuánto te metes en tus apuntes. Ah. Mi padre también me dijo que debería dejarme llevar en el vuelo para que a veces me lleve el impulso, añadió. Izuku asintió mientras añadía ese dato al libro. Vaya, interesante. Me pregunto cómo puedes volar. Creo que es algo así como un don de tipo emisor que te impulsa por los aires, teorizó mientras se frotaba la cabeza con la punta del bolígrafo, confundido. Le había preguntado al propio Omniman si la gente de su planeta podría haber desarrollado el mismo don, ya que son hereditarios por naturaleza en la Tierra. Sin embargo, Nolan señaló que su gente siempre ha tenido sus habilidades y no las ha desarrollado, diciendo que, si bien sus poderes son genéticos como los dones, duda que estén relacionados. Papá mencionó que podemos controlar nuestra influencia, si eso ayuda a explicarlo, respondió antes de chasquear los dedos. Ah. Claro, no te lo dije. Voy a trabajar para obtener mi licencia de piloto. Luego, bueno, voy a solicitar plaza en la UA, informó. Se arriesgó a mirar a Izuku. Lo peor que temía era una mirada de traición, que le estuviera robando su propio objetivo. Pero, en cambio, lo que encontró fue entusiasmo. ¡Genial!, exclamó Izuku, abriendo la boca como si quisiera decir más, pero se contuvo. Yo, voy a esforzarme para entrar en la UA también. Declaró con orgullo.
Mako se quedó un poco desconcertado por la declaración de su amigo. Una parte de él sabía que tenía las probabilidades en su contra. Pero al ver la determinación en los ojos esmeralda de su amigo, de alguna manera, esas probabilidades parecían insignificantes, así que sonrió y levantó el puño hacia él. No esperaba menos, admitió, mientras Izuku levantaba la mano y chocaba el puño con el de Mako. El teléfono de Izuku sonó de repente. Metió la mano en el bolsillo. Izuku vio la hora y abrió mucho los ojos. ¡Oh, no! Tengo que irme, Mako. Pero te escribo luego, tengo que irme. Dijo antes de salir corriendo. Terminaré tus notas luego. Gritó mientras salía corriendo por la calle. Mako apretó los labios, exasperado por las prioridades de su amigo. Quiero decir que no debería sorprenderme considerando que está en el volumen 14 de sus notas de héroe. 4 meses después del día de Mako tras la declaración de Izuku y él de asistir juntos a la UA se volvió bastante sencillo. Levantarse, ir a la escuela, llegar a casa, esperar a papá y volar alto durante 1 hora. Los fines de semana estudiaba las reglas de vuelo y luego salía a volar a baja altitud un rato, evitando las zonas de exclusión aérea que se hacían públicas. En general, había progresado bastante bien. Tenía suficientes horas de vuelo a baja altitud y estaba cerca de alcanzar las 50 de altitud requeridas. Sin embargo, había descubierto algunos datos clave sobre el vuelo en los que nunca había pensado antes de adquirir sus poderes a base de prueba y error. Ante todo, cuanto más alto se asciende, más difícil es respirar. Aprendió esto a las malas cuando, en su última pelea a gran altitud, se desmayó por falta de oxígeno y cayó. Su padre lo atrapó antes de que pudiera chocar contra algo. Su padre le dio una solución sencilla: respirar profundamente y contener la respiración un rato, algo fácil para los Viltrumitas, ya que tenían una capacidad pulmonar amplia. En segundo lugar, no le permitían volar a ciertas velocidades en espacios públicos. Su padre lo demostró llevándolo al desierto de Egipto y haciéndolo volar lo más rápido posible cerca del suelo, lo que provocó una tormenta de arena a sus espaldas. Aunque aún no era tan rápido como su padre, la fuerza que generaba al volar a velocidades supersónicas podía ser peligrosamente devastadora en entornos urbanos. Y en tercer lugar, simplemente no había una forma cómoda de transportar personas mientras volaban. Esto es humillante, declaró Mako mientras su padre lo cargaba como un héroe a una damisela en apuros por el aire. Su padre se esforzaba al máximo por no soltar una carcajada mientras sobrevolaban la costa de Japón. Si un dron nos ve, lo rompo, dijo mientras se zafaba del agarre de su padre y comenzaba a volar solo por debajo de él antes de elevarse a su lado, con los brazos extendidos. Bueno, me preguntaste cuál es la mejor manera de cargar a alguien, respondió Nolan encogiéndose de hombros mientras continuaban hacia una pequeña playa llena de basura, el lugar perfecto para practicar el aterrizaje. Al aterrizar primero en la playa, Nolan levantó la vista para ver cómo Mako levantaba las piernas, acercándose rápidamente al suelo antes de disminuir la velocidad y aterrizar suavemente en la arena, levantando una pequeña nube de polvo a su alrededor. Nolan sonrió con suficiencia. Veo que he estado practicando. Mako asintió. Sí, tardé un poco, pero ya no estoy haciendo cráteres en la tierra, dijo con orgullo, dándose la vuelta y mirando el mar resplandeciente. Así que eso nos lleva a 40 horas. Más o menos, usos horarios, dijo, y Nolan rió entre dientes. Tras mirar a su alrededor, Mako hizo una mueca al ver la playa. ¿Siempre hubo un vertedero aquí?, preguntó. Nolan suspiró exasperado. No. Si mal no recuerdo, esta playa era bonita. Echó un vistazo a su alrededor, con una clara decepción en el rostro. Claro, a los humanos no les importaba lo bonito que fuera, solo querían un sitio donde tirar toda su basura, dijo con insatisfacción mientras Mako se acercaba a la puerta de un viejo refrigerador industrial. La tomó con las manos por un lado y la levantó fácilmente. Juntando las manos, el acero se dobló bajo sus manos y los lados se doblaron hacia adentro antes de que él hiciera lo mismo con la parte superior e inferior de la puerta, formando un cubo compacto. ¿Qué?, preguntaron los dos sorprendidos al ver a Izuku, que los observaba desde un rincón del basurero, igual de sorprendido. Mako. Señor Metuki. ¿Qué hacen aquí?, preguntó mientras se acercaba corriendo al padre y al hijo. Nolan le sonrió de bienvenida al amigo de su hijo mientras ponía una mano sobre el hombro de Mako. Estoy volando un rato. ¿Qué haces aquí?, preguntó con curiosidad. Izuku miró la sección de basura a su lado con una expresión nerviosa.
Bueno, quiero postularme a la UA en otoño, así que para entrenar estoy limpiando esta playa, explicó, haciendo que los ojos de Mako y Nolan se abrieran de par en par. Mako fue el primero en recuperarse. Espera un segundo. Dijo antes de alzar el vuelo para ver mejor la playa. Madre mía. Exclamó al ver que habían limpiado un trozo de playa. Al aterrizar, miró a su amigo estupefacto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Preguntó. Izuku pensó por un segundo. Unos 4 meses, creo. Nolan parpadeó. Eso sí que es compromiso, muchacho, respondió. Sus palabras sobre el desastre le parecieron demasiado duras. Izuku asintió con determinación. También he estado cambiando mi dieta para consumir comidas más nutritivas que me ayuden a desarrollarme, añadió antes de que una expresión pensativa se apoderara de él. Todavía necesito asegurarme de que mis calificaciones académicas no bajen. Todavía puedo solicitar plaza, pero no creo que deba preocuparme por eso, considerando. Su voz se desvaneció mientras padre e hijo intercambiaban una mirada. El murmullo de Izuku no era nuevo para quienes lo conocían. Mako contó desde 5 con los dedos, e Izuku se dio cuenta de que estaba hablando al llegar a 0. Lo siento. Se disculpó. Mako lo despidió con un gesto. Amigo, ¿estás bien? De verdad que mola mucho que estés haciendo esto, dijo, mirando el montón de basura. Se estaba esforzando mucho para entrar en la UAI, aunque su tiempo aprendiendo a volar era importante, de repente sintió que necesitaba ponerse al día. Oye, papá, terminémoslo hoy, dijo de repente, y su padre arqueó una ceja. ¿Me quedan 10 horas para alcanzar mi objetivo, no? Preguntó. Nolan se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Está bien, lo intentaremos, asintió, y su hijo sonrió mientras se giraba hacia su amigo. Nos vemos pronto, amigo, y mucha suerte. Dijo antes de despegar. La arena bajo sus pies se balanceó hacia atrás mientras Izuku se enfadaba con una ráfaga de viento del despegue. Al levantar la vista, vio a su amigo volar cada vez más alto. Nolan se giró hacia él y le dirigió una mirada agradecida. Buena suerte, Izuku, dijo antes de salir disparado hacia el cielo mucho más rápido que su hijo. La fuerza casi hizo que el adolescente de cabello verde cayera. La semana siguiente, Mako le mostró con orgullo su licencia de piloto a Izuku al salir de la escuela. Izuku miró el trozo de plástico con asombro. ¡Guau! Exclamó emocionado mientras Mako sonreía de orgullo. Se la devolvió a su amigo y la guardó en su billetera mientras este le preguntaba, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, estaba pensando que podríamos volar a Estados Unidos para visitar el Salón de la Fama de los Superhéroes, planteó, haciendo que Izuku se detuviera en seco y lo mirara con incredulidad. Puedo volar allí en unas horas, hacer un recorrido por el salón y luego volver aquí en casi un día, razonó, mientras los ojos de Izuku se llenaban de lágrimas ante la propuesta. Espera, no, empezó Mako antes de que las lágrimas brotaran de los ojos de Izuku como un aspersor. Vamos, tío, ya hablamos de esto. Exclamó mientras las lágrimas de alegría del adolescente de pelo verde lo empapaban. Secándose rápidamente las lágrimas, miró a Mako conmovido. ¿De verdad harías eso conmigo? ¡Qué bonito! Exclamó. Mako se encogió de hombros con indiferencia, pero Izuku negó con la cabeza. Pero en realidad me refería a tu entrenamiento, añadió con timidez. Mako se frotó la nuca con incertidumbre. Mira, no lo sé. Esperaba que me ofrecieras algún consejo sobre eso, explicó. La mirada de Izuku se concentró en sus pensamientos. Si bien los poderes de Mako eran básicos en cuanto a lo que podía hacer, ya eran bastante poderosos. Le había dicho a Izuku que podía levantar 100 toneladas sin apenas esfuerzo. Bueno, dado que tus habilidades ya son tan poderosas, creo que lo mejor que podrías hacer es encontrar maneras de usarlas, sugirió. Por ejemplo, con tu fuerza, tu mayor preocupación probablemente sea contener los golpes, razonó. El híbrido humano asintió. Sí, eso pensaba. Podría volarle la cabeza a un pobre tipo sin querer si no tengo cuidado, dijo, recordando la puerta de acero que había doblado fácilmente con las manos desnudas y con poco esfuerzo, mientras bajaba la vista hacia sus manos. Había roto 2 teléfonos desde que tenía su poder, y eso sin siquiera intentarlo. ¿Y cómo lo haría? Es decir, ¿cómo practico el combate sin arriesgar la vida de nadie? Le preguntó a su amigo. Izuku se frotó la barbilla pensativo. Bueno, quizás si usas algo más fuerte que una persona para practicar. Propuso antes de que se le ocurriera una idea. Sé que la gente sin dones puede romper hormigón si es lo suficientemente precisa y poderosa, quizás eso. Supuso.
La idea no era mala en teoría, pero era algo que necesitaba resolver. Había intentado preguntarle a su padre, pero no podía practicar con él como si hubiera estado volando. Si le perdonaban la vida, sería él contra alguien mucho más fuerte. Probablemente tendría que intentar lastimar mucho a su padre para causarle daño real, y eso era lo último que quería. Quizás, respondió antes de que su teléfono le avisara de un mensaje. Lo sacó del bolsillo, desbloqueó la pantalla y vio un mensaje de su padre. Nos vemos encima de la casa, decía. Volviéndose hacia Izuku, le dirigió una mirada agradecida. Tengo que volar, gracias por la sugerencia, Izuku, dijo agradecido. Su amigo asintió mientras Mako guardaba su teléfono en el bolsillo. Mucha suerte con tu entrenamiento de hoy, dijo animándolo mientras corría unos metros antes de despegar y volar hacia casa. Llegó a su apartamento en pocos minutos, donde vio a su padre flotando en el cielo. Pasando rápidamente por la terraza de su ático, dejó caer su mochila antes de volar hacia su padre. Hola papá, ¿qué pasa? Preguntó. Su padre le sonrió con sorna. Sígueme, intenta seguirme el ritmo, dijo evasivamente antes de volar hacia el este y ganar altura. Mako lo siguió volando hacia el cielo. Al llegar por encima de las nubes, Mako respiró hondo buscando el aire más enrarecido mientras su padre surcaba el cielo. Mako aceleró a fondo brevemente para alcanzarlo. Me sorprende que no estuvieras en casa al minuto de salir de la escuela, dijo divertido. Mako se encogió de hombros. Izuku y yo estábamos hablando. Le pregunté cómo los profesionales intentan contener los golpes para no lastimar a nadie. Sugirió intentar no dañar demasiado el concreto, explicó, mientras Nolan tarareaba pensativo. Ah, eso es lo que querías decir. Sí, necesitas un punto de referencia para los humanos. Algo que te permita limitar la fuerza con la que golpeas, razonó. Pero los villanos lo complican. Algunos son más resistentes que otros y a veces pueden ser frustrantes, explicó. Mako gimió por lo molesto que sonaba eso. Eso suena tan frustrante. Nolan puso los ojos en blanco. Tete, no tienes idea. Recuerdo una vez, un villano al que me enfrenté. Sus poderes eran de goma. Así que por mucho que lo golpeara, no se derrumbaba, explicó. Apretó los puños. Y además fue un imbécil, dijo con irritación. Hizo eso de decir, jaja, héroe. No es tan fácil como pensabas, ¿eh? Preguntó, levantando el puño y agitándolo mientras cambiaba el tono de su voz. Su padre lo señaló. Eso. Exactamente eso, dijo antes de reírse entre dientes. Terminé atando sus brazos y piernas a unas farolas, y entrené un poco cuando usé su cabeza como saco de boxeo, dijo divertido. Su hijo resopló al imaginar a su padre usando la cabeza de algún villano como uno de esos sacos de boxeo rápidos que veía en las películas antiguas. Mako perdió la cuenta de cuánto tiempo volaron antes de que su padre cambiara de rumbo y descendiera. Fue entonces cuando Mako lo vio. En medio del océano había una gigantesca isla circular que parecía moverse constantemente por el agua. Su forma era claramente artificial, con enormes muros que rodeaban una masa de tierra elevada. Alrededor del otro muro había un bosque, y más adentro, un lago con una ciudad triangular con lagos y ríos más pequeños dentro de la forma. En cada punto de la ciudad triangular, el entorno urbano florecía en formas octogonales. Mako conocía este lugar por todas las imágenes que Izuku le había mostrado. La isla Iwao, murmuró con asombro. La isla era completamente artificial, lo cual era de esperarse cuando casi todas las agencias de apoyo tenían al menos algunos edificios en la isla. Nolan voló más cerca de él, sonriendo ante la admiración de su hijo por la isla. Si bien lo que dijo la semana pasada sobre cómo los humanos podían contaminar el planeta era cierto, la isla en sí misma era prueba de que también podían crear maravillas asombrosas. No te acerques. Hay alguien que quiero presentarte, dijo mientras descendían volando hacia uno de los edificios más altos, que fácilmente alcanzaba los 80 pisos. Rodeando el rascacielos, se detuvieron frente a una ventana reflectante. Omniman flotaba sobre el cristal y lo golpeó suavemente antes de que se abriera. Al entrar rápidamente, Nolan se encontró con una cara amable. Gracias por dejarnos entrar por atrás, David, dijo mientras se acercaba a un hombre de mediana edad con bata de laboratorio. Tenía el cabello castaño claro, despeinado y salvaje, con un mechón en la barbilla. Le sonrió a Omniman antes de estrecharle la mano. Y por dejarnos entrar con tan poca antelación, añadió. David sonrió. No hay problema, Nolan, me alegro de volver a verte. ¿El traje nuevo aguanta bien? Preguntó, revisando el traje del hombre. Nolan levantó las manos.
Sé que era escéptico, pero me gustan mucho los guantes completos. Tenías razón en que el agarre no es un problema, admitió, flexionando las manos antes de volverse hacia su hijo. Mako, este es David Shield. David, este es mi hijo Mako, lo presentó. Mako levantó la mano y estrechó la de David cortésmente. Un placer conocerle, señor Shield, saludó cortésmente. David sonrió y asintió. Tú también, Mako, tu padre me ha contado todo sobre ti. Por cierto, felicidades por la licencia de vuelo, añadió. Mako sintió que el calor le subía a las mejillas y se giró hacia su padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntó inseguro. David miró a Nolan con expresión perpleja y le preguntó, ¿no se lo dijiste? Nolan sonrió y se encogió de hombros. No quería arruinar la sorpresa, dijo antes de mirar a su hijo. Bueno, ya que te esforzaste tanto para sacarte la licencia, pensé en comprarte algo pronto, explicó. La confusión de Mako duró 2 segundos antes de que la sorpresa se apoderara de su rostro. De ninguna manera, dijo antes de mirar a David Shield y luego a su padre. Mi propio disfraz. Exclamó. Nolan sonrió. Creo que pusiste mucho esfuerzo y mereces una recompensa. Uf. Exclamó mientras su hijo lo rodeaba con sus brazos y lo abrazaba. Muchas gracias. Dijo. Nolan hizo una pausa antes de sonreír y devolverle el abrazo antes de separarse, mientras David reía entre dientes al verlo. Ay, no, se quedó en silencio antes de darse cuenta de que no tenía ni idea de lo que quería. Tengo la menor idea de por dónde empezar, concluyó. David le dio una palmadita en el hombro. Está bien. Antes de empezar, ¿te importaría darnos un minuto a tu padre y a mí para hablar? Preguntó. Nolan arqueó una ceja, pero David levantó la mano con desdén, demostrando que no era nada serio. Sí, claro. Se giró hacia la ventana, pero vio que estaba cerrada. David chasqueó los dedos. Ah. Hay una máquina expendedora al final del pasillo, dijo, señalando la puerta. Mako tarareó con entusiasmo, pues no iba a rechazar una merienda después de clase. Al salir del laboratorio, metió la mano en el bolsillo y sacó unos yenes. Acercándose a la máquina, echó un vistazo a la selección, un poco sorprendido por los nombres de los distintos bocadillos en inglés. Vamos. Oyó un gemido a su lado. Al girar la cabeza, vio que en otra de las máquinas había una joven. Lo que Mako notó de inmediato fue su figura robusta y su larga y ondulada cabellera rubia que le llegaba hasta la mitad de la espalda, con 2 mechones cortos sobre los hombros y el flequillo peinado hacia un lado. Llevaba unas gafas de montura ovaladas sobre sus ojos verde azulado, que miraban con desdén la máquina que tenía delante. Llevaba una camisa blanca de manga corta con puños a cuadros en los extremos, en cálidos tonos rojo y amarillo, y un lazo a juego alrededor del cuello. Sobre la camisa, llevaba un chaleco color frambuesa oscuro con botones amarillos. También llevaba un pantalón capri gris claro con los mismos calcetines a cuadros que le cubrían el resto de los pies hasta las botas de tacón marrón oscuro. Ella era atractiva por decirlo menos. Reclinándose, vio el problema que ella, y al menos todos en su vida, habían enfrentado en algún momento. La máquina expendedora la había estafado. Una bolsa de pretzels estaba encajada entre la bobina que la cubría y el cristal. Ante semejante problema, solo había 2 opciones. La primera era sacudir y golpear la máquina con la esperanza de que se cayera, pero quien lo hiciera sería oficialmente el que se volvió loco con la máquina expendedora, o pagar el doble por un solo bocadillo, lo cual era simplemente malvado. La chica hizo un puchero mirando la máquina cuando Mako se acercó. Disculpe, dijo, y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Quizás pueda ayudar, ofreció. La sorpresa de la chica se transformó rápidamente en una sonrisa y dio un paso atrás mientras él se acercaba y, con mucha suavidad, inclinaba la máquina unos 30 grados hacia adelante hasta que la bolsa se desprendió, y luego la volvió a colocar en su lugar. Metió la mano, agarró la bolsa y se la entregó, mientras la chica rubia sonreía con aprecio. Muchas gracias. Dijo alegremente. Mako la despidió con un gesto. No hay problema, eso le pasa a todo el mundo. Pero no puedo usar ese truco con las máquinas de refrescos, no creo que sea seguro, dijo, mientras pensaba en él levantando y sacudiendo la máquina. Ella también pareció imaginárselo por cómo resopló. Es cierto, asintió al verlo mejor, con la confusión reflejada en su rostro. Disculpa la pregunta, ¿pero no eres estudiante de la academia? Preguntó. Mako resopló confundido antes de bajar la vista y darse cuenta de que aún llevaba puesto el uniforme escolar de antes. Oh. No, no soy de por aquí. Mi papá me trajo de la escuela.
Soy de Japón, explicó, abriendo mucho los ojos de la niña. Oh. Debe ser el hijo de Omniman. Pensó antes de levantar la mano. Soy Melissa. Melissa Shield, encantada de conocerte. Saludó con cariño, sorprendiendo a Mako por su amabilidad antes de estrecharle la mano. Mako. Un placer conocerte también, Melissa, se presentó. Acabo de conocer a tu papá. Parece un tipo genial, dijo. Ella sonrió dulcemente ante sus palabras. Gracias, creo que él también lo es, dijo con orgullo. Mako no pudo evitar reírse entre dientes antes de volver a mirar la máquina y, de repente, comprender algo. ¿Estas cosas se llevan a Jen por casualidad? Preguntó con incertidumbre. Melissa asintió. Sí, de hecho, estas máquinas expendedoras aceptan todo tipo de dinero, e incluso ajustan sus precios según el dinero que inviertes, dijo. Mako miró la simple máquina que acababa de manipular como si fuera una computadora cara. Al ver su expresión de preocupación, levantó una mano. Oh, no te preocupes, eso no es nada comparado con algunas de las cosas que se están creando aquí, le aseguró. Asintió lentamente. Ah, entonces hay equipo aún más caro e irreemplazable aquí que necesito asegurarme de no romper con mi fuerza de levantamiento de la máquina expendedora, bromeó. Melissa resopló divertida. Ah, eso me tranquiliza mucho, dijo bromeando. Melissa apoyó el hombro contra la máquina. No te preocupes, aquí explota algo al menos 3 veces al día. Si rompes algo, probablemente puedas negarlo sin problema, bromeó mientras comía sus pretzels. Las dos se rieron un poco antes de que Melissa hablara. Mi papá mencionó que vendrías temprano a comprarte un disfraz de héroe, ¿emocionada? Preguntó. Mako vio una mezcla de curiosidad y algo de tristeza en su expresión cuando le preguntó. Sí, pero, la verdad es que no tengo ni idea de qué quiero, admitió, sorprendiendo a Melissa. Casi todos tenían alguna idea de cómo sería su disfraz. Algo tan simple como un dibujo de la primaria o alguien que haya repasado diseños durante años. Todos tenían una idea. La chica rubia lo miró con simpatía. Conocía muy bien la frustración creativa. Seguro que con el tiempo te llegará. Es decir, diseñar vestuario lleva su tiempo, incluso para mi papá, le aseguró, haciéndolo sonreír ante sus palabras de aliento. ¡Qué coincidencia! Se giraron y vieron a sus padres caminando por el pasillo hacia ellos. David sonrió al ver a su hija acercarse y le dedicó una sonrisa. Mako, tu padre y yo lo hablamos. ¿Te importaría que alguien más diseñara tu disfraz? Preguntó, haciendo que Melissa lo mirara confundida. Sin embargo, Mako descartó la sugerencia. ¿En serio? No me malinterpretes, agradezco que estés dispuesto, pero si tienes algo más urgente en lo que necesites trabajar, lo entiendo, respondió con indiferencia. El hecho de conseguir un disfraz ahora ya era un privilegio para él. La mayoría tenía que esperar a entrar en una escuela de héroes para poder conseguir uno de una empresa de apoyo. David puso una mano sobre el hombro de su hija y le hizo un gesto con otra. Bueno, ya que la conoces, ¿qué te parece si mi hija Melissa lo hace? Ofreció. Su hija parecía tan sorprendida como Mako cuando descubrió que estaba allí por un disfraz. ¿Eh? Chilló antes de mirar a Mako. O sea, nunca he diseñado un disfraz completo y. Bueno, últimamente no he estado en mi mejor momento, admitió avergonzada. Sus notas habían bajado notablemente en lo que iba del semestre y eso la había estado afectando últimamente, y que alguien le confiara su primer disfraz de heroína no parecía la mejor idea. Mako observó la incomodidad en el rostro de Melissa. Ella lo miró y él le sonrió. No me importaría en absoluto. Es decir, no solicitaré ingreso a la UA hasta dentro de 6 meses, y mis vacaciones de verano se acercan pronto, dijo con indiferencia. Melissa no parecía tan convencida. ¿Estás segura? Preguntó. Porque, esta sería mi primera vez haciendo algo así, admitió. Igualmente, ni siquiera sé qué quiero todavía. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Preguntó. Melissa se sorprendió por la fe que él parecía tener en ella. Poco a poco, su preocupación y temor dieron paso a una suave sonrisa. De acuerdo. Haré lo mejor que pueda, asintió ella, levantando la mano, que Mako estrechó en señal de asentimiento. Habían pasado 2 meses hasta que empezara el verano para Mako e Izuku, y mientras Izuku entrenaba, Mako también lo hacía, o al menos lo intentaba. Su padre, al menos, le había enseñado los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo. Lanzar un puñetazo con el brazo no sería tan fuerte como golpear a alguien con el hombro involucrado, por ejemplo. Aparte de eso, él y Melissa habían empezado oficialmente a trabajar en su disfraz, que aún estaba en desarrollo.
Bueno, seamos sinceros, ¿qué te parece? Le preguntó Melissa a Mako mientras este miraba el disfraz que le había hecho durante la última semana, desde que se conocieron. El traje que Mako llevaba puesto era ajustado, de un amarillo brillante en el torso que se estrechaba hasta la cintura, donde se estiraba y se unía en la espalda. El amarillo también descendía por los lados de sus piernas hasta las rodillas y hasta el mismo tono de las botas que usaba. El mismo amarillo comenzaba en sus codos y bajaba hasta sus manos, donde estaban sus guantes sin dedos. En sus bíceps, entre piernas y costados, el resto del traje era de un marrón cálido, con varios discos amarillos en los hombros y uno grande donde iría la hebilla del cinturón. En su cabeza llevaba un par de gafas amarillas que descansaban sobre su rostro y cubrían sus ojos. Mirándose en el espejo de su taller, Mako tarareó mientras lo miraba: bueno, los colores son una buena combinación. Su voz se apagó y vio a Melissa parada detrás de él en el espejo, con las manos cruzadas sobre el pecho. Mako, sé honesto, le pidió con firmeza. No sé, sobre el naranja y el amarillo. O sea, canta, pero no creo que sea la melodía que busco, respondió con sinceridad, viendo cómo su reflejo se desinflaba ligeramente ante su crítica. ¿Y qué pasa con todos estos discos raros? Preguntó, tocando el que llevaba en el cinturón mientras se giraba para mirar a su diseñadora y su laboratorio. El laboratorio en sí era bastante espacioso. En el centro de las habitaciones había un escritorio con varios paños de distintos colores y herramientas para crear disfraces. A un lado estaba su escritorio escolar que tenía una pantalla holográfica y un teclado, lo que a él le pareció lo más genial del mundo y ella estuvo de acuerdo, y al otro lado había otro escritorio con un brazo robótico montado en una plataforma al lado para trabajos más finos que no podía hacer con las manos. Detrás de su escritorio había una estantería con varios libros de texto, y en la pared opuesta había una gran caja de herramientas, tan alta como la estantería, con diversas herramientas, tornillos y otros objetos para manualidades. Unas cuantas máquinas más se alineaban en las paredes hasta la puerta de la habitación, pero Mako aún no había visto lo que podían hacer. Melissa gimió mientras se dejaba caer en la silla de su escritorio. Lo imaginé antes de que me dijeras que tus poderes no se basaban en la energía solar, admitió. Mako se acercó a una silla contra la pared y se sentó. Todavía no sé por qué supusiste eso, pero no eres el primero, por extraño que parezca, dijo con convicción. Melissa esbozó una leve sonrisa ante su consuelo. Levantó la mano y se quitó las gafas protectoras. Aunque me gustan, cuando vuelo me ayudan a evitar que me entren cosas en los ojos. No tienes idea de cuántas veces se me ha metido una mosca en la garganta, dijo, y ambos se atragantaron al pensarlo antes de que el silencio se apoderara de ellos. Lo siento, se disculpó. Melissa lo miró confundida. ¿Perdón? ¿Por qué? Mis diseños no son buenos, dijo con tristeza mientras miraba la mesa donde estaban sus materiales. El Viltrumita se irguió y la miró. ¿Qué? ¡No! Este diseño es bueno, solo que, bueno, no es para mí, dijo mientras señalaba su disfraz con la mano. Solo estoy siendo quisquilloso. Melissa negó con la cabeza. No, no lo eres, dijo con una sonrisa comprensiva. Solo quieres que esté bien. No hay nada malo en eso, aseguró. Tal vez, pero aún así, no deberías menospreciarte así, respondió. La chica rubia lo miró con escepticismo. O sea, tú puedes hacer cosas así, yo ni siquiera sé coser, dijo, tirando de la tela del disfraz. Melissa pareció absorber sus elogios y se permitió sonreír levemente. ¿En serio? ¿Sin mis poderes? Soy un poco inútil, admitió. Melissa frunció los labios mientras él continuaba. Yo, no obtuve mis poderes hasta hace 6 meses. Hasta entonces, prácticamente no tenía ningún don, reveló, lo que hizo que sus ojos verde azulado se abrieran de par en par al admitirlo. Mi papá dijo que eventualmente me llegarían, pero eso fue cuando tenía como 5 años. Así que, su voz se fue apagando. ¿Tanto tiempo has esperado? Preguntó Melissa en voz baja. Él asintió, y la idea parecía casi cruel de pensar. Bueno, al menos por fin conseguiste uno, dijo con tono positivo. Mako sonrió, y ella miró hacia la mesa donde estaban los demás materiales. ¿Te dije que no tenía ningún don? Preguntó, sin que su voz denotara ni una pizca de vergüenza. Se giró hacia él con una sonrisa tímida. Siempre me dan compasión, pero sinceramente no creo que deba tenerla. Puede que no tenga ningún don, pero puedo, bueno, como dijiste. Puedo con esto, dijo, inclinando la cabeza hacia su mesa de trabajo mientras Mako la miraba sorprendido. Ella giró la cabeza para mirarlo directamente con una sonrisa. Entonces, no creo que seas inútil.
No creo que nadie lo sea. Creo que solo necesitas descubrir qué se te da bien y qué disfrutas haciendo, sugirió. La expresión de asombro de Mako se tornó pensativa, y luego sonrió. Me gusta ayudar a la gente, como a los superhéroes de los cómics antiguos, admitió, con las mejillas ligeramente rojas. No le ayudó oír a Melissa resoplar. Él levantó la vista y la miró fijamente. Ella levantó ambas manos. Oye, ¡qué bien! Es bueno querer ayudar. Un momento, su voz se fue apagando mientras los engranajes en su cabeza empezaban a girar. De repente, se levantó, su silla se echó hacia atrás. Ya lo tengo. Exclamó de repente, haciendo que Mako diera un salto en su asiento mientras ella se giraba hacia su computadora y pulsaba el escritorio, haciendo aparecer la pantalla holográfica y las teclas. ¿Qué conseguiste? Preguntó mientras se levantaba. Melissa se volvió hacia él con una gran sonrisa. Tu disfraz, quieres que sea icónico, ¿verdad? Preguntó. Igual que los superhéroes de los cómics. Claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Se preguntó mientras pulsaba un botón, proyectando su pantalla en la pared opuesta a la puerta de la habitación. Melissa tomó un marcador eléctrico y se acercó mientras aparecía una versión escaneada de él. Bien, ¿qué te gusta del traje hasta ahora? Los protectores oculares, ¿verdad? Preguntó antes de tomar el marcador y anotarlo en el margen junto a la imagen escaneada. Mako asintió. Sí, oh. También me gustan los guantes, dijo, levantando las manos para enfatizarlo. Melissa asintió. Bien, bien, podría ponerle una capa como la de tu papá si quieres, pero creo que podría generar resistencia durante el vuelo, ofreció. Mako pensó un momento antes de negar con la cabeza. Bueno, entonces, ¿está bien el diseño de esto, lo que cubre? Preguntó. Él asintió de nuevo. Melissa estaba a punto de escribir cuando hizo una pausa. Ah, ¿y una máscara? Preguntó. Mako se ahuecó la barbilla. Nunca lo había pensado antes, admitió. Una máscara sería genial. Ya lo veo. ¿Pero las gafas? Preguntó mientras las levantaba en su mano. Melissa sonrió, podría integrarlos a la máscara, así no tendrías que preocuparte de que se cayeran, propuso. Mako asintió ante la idea, con una sonrisa en el rostro. Ah, sí, buen punto. ¿Podrías dejarme el pelo expuesto? Preguntó. Melissa ladeó la cabeza con aire inquisitivo. Es agradable sentir el viento soplando en él, admitió tímidamente. La inventora asintió, entendiendo, antes de añadirlo a su lista. Bueno, entonces, se dijo a sí misma antes de pasar al modelo 3D con su marcador y cambiar la configuración a un editor. Con unos pocos clics, los discos del modelo desaparecieron. Cambió los colores a blanco y negro, de modo que el marrón era negro y el amarillo blanco. Luego añadió una capa que rodeaba su frente y se conectaba a las gafas. Alejándose, ella y Mako la observaron. ¿Así se ve mejor? Preguntó esperanzada. Mako le sonrió radiante. Sí, quiero decir, no tengo una imagen exacta en mente, pero esto es, sí, creo que se acerca mucho más, dijo mientras caminaba alrededor de la maqueta y se observaba. Con algunos ajustes, probablemente este podría ser su disfraz final. Melissa, muchísimas gracias. Ni siquiera puedo, empezó. La chica sonrió y negó con la cabeza. No pasa nada. Debería agradecerte, cuando hablabas, simplemente entendí, dijo tocándose la sien. Volviéndose hacia la modelo, sonrió con orgullo. ¿De verdad? Realmente necesitaba esto, admitió. Mako la miró confundida, lo cual notó. No me iba muy bien con mis clases aquí cuando nos conocimos, admitió. Mako se encogió de hombros. Bueno, está bien, quiero decir que no soy perfecto. Mi inglés es bueno, pero mi geografía es, bueno, puedo reconocer Japón desde muy arriba. Melissa lo miró fijamente. Eso no es tranquilizador, dijo antes de negar con la cabeza. Pero lo que quiero decir es que, cuando me dejaste trabajar en esto, estaba nerviosa por cómo me iba en la escuela, pero cuanto más me esforzaba, mejor me iba, explicó. Mako parpadeó, su rostro demostrando que no veía del todo la correlación. Ella se dio cuenta y explicó. Cuando creamos objetos de apoyo aquí, necesitamos abordar la tarea que nos asignan de forma creativa. Y me encanta que sea parte de mi trabajo, pero, después de un tiempo, simplemente, me quedo sin energía, explicó con cuidado, intentando expresar con palabras lo que sentía. Como si supiera lo que quiero hacer, pero no pudiera simplemente, pensar en cómo hacerlo. Mako frunció el ceño ante la descripción. Suena difícil. O sea, ¿no puedes tomarte un descanso? Preguntó. Ella asintió.
Claro, y eso ayuda, pero cuando vuelva a trabajar en ese objetivo, puede que siga sin concretarse, le dijo antes de mirar la modelo. Pero esto fue, no hubo ninguna presión, o sea, no me pusiste ninguna, dijo, volviéndose rápidamente hacia él. Simplemente me puse un poco de presión, no como con mis estudios, pero la suficiente para querer hacer esto lo mejor posible, dijo con orgullo. Y por eso, pude llevar ese sentimiento a mis estudios, así que no me agoté porque siempre podía volver a esto, explicó. Mako asintió lentamente al comprender a qué se refería. Bueno, me alegra haberte ayudado, ¿quieres tomarte un descanso? Le preguntó. Melissa se volvió hacia él sorprendida. ¿Podría ir a comer algo? ¿Qué te apetece? Le ofreció. Negó con la cabeza. Estoy bien, no necesito, empezó antes de que le rugiera el estómago. Su rostro se sonrojó un poco. Bueno, quizá algo. Se rindió, y Mako sonrió con complicidad. ¿En qué estabas pensando? Mako negó con la cabeza. Tú eliges, tú eres el que trabaja duro hoy. Y te mereces algo, se negó cortésmente. Melissa sonrió ante la oferta y admitió. Bueno, no me importaría un burrito con pollo y queso. Mako sonrió. Regresaré de México en 2 horas. Dijo alegremente antes de salir por la puerta de su laboratorio. Melissa parpadeó mientras registraba lo que dijo. Espera un segundo, ¿qué? Después de tomar un almuerzo tardío para ellos, Mako regresó y se relajó con Melissa por un rato antes de irse con Ope más tarde, pero no antes de que Melissa pidiera algo importante, necesitaba un nombre para él. Mako se había pasado toda la noche intentando pensar en uno, pero hasta ahora no había conseguido nada. ¿Sigues con la duda? Le preguntó Nolan a su hijo, que lo seguía con su ropa de siempre, antes de recoger la mano con una pelota de béisbol y lanzarla hacia adelante. Mako miró por encima del hombro y asintió. No te culpo, es algo que todo héroe tiene que hacer. Mako asintió. Sí, respondió simplemente. Nolan frunció el ceño. ¿Qué pasa? Preguntó con preocupación. Mako negó con la cabeza. No es nada, solo, esto sigue siendo surrealista, dijo mientras miraba hacia su ático, cientos de metros más abajo. Estaba a punto de renunciar a mis poderes, admitió antes de mirar su guante de receptor. Y cuando lo hicieron, simplemente, sentí que estaba soñando, que era demasiado bueno para ser verdad, explicó, mirando a su padre. Nolan tenía una mirada firme pero comprensiva. Y con Izuku entrenando, Melissa trabajando tan duro, ¿qué he hecho aparte de esperar esto? ¿Y si llego a la UA y simplemente, no doy la talla? Preguntó. Dejó la pregunta en el aire junto con ellos. Incluso Bakugo, a pesar de toda su fanfarronería, había estado entrenando para su oportunidad de entrar a la UA y aquí estaba, obteniendo sus poderes 10 meses antes del examen. Se sentía como si fuera un tacaño, una imitación de alguien que debería entrar a la escuela. ¿Lo oyes? Preguntó su padre. Mako sí, un leve silbido que empezaba a hacerse más fuerte. Sí. Él asintió. Prepárate, dijo Nolan mientras miraba por encima del hombro. Mako levantó su guante. Delante de él, vio una pequeña figura volando hacia él. Levantó el guante y atrapó la pelota de béisbol que su padre había lanzado alrededor del mundo. El impacto lo lanzó por los aires 1 metro antes de detenerse junto a su padre. ¿Tenías miedo? Preguntó. Su hijo sacó la pelota de su guante. Un poco, sí, admitió. Pero la atrapaste, señaló su padre, señalando la pelota que tenía en la mano. Ser un superhéroe no es diferente, respondió. Este es el comienzo de un largo viaje para ti y para mí, dijo, señalando entre ellos con la mano antes de golpearla contra su guante. Y en el camino tendrás que hacer cosas que no quieres hacer, o que quizás no creas que puedes hacer, dijo mientras Mako apartaba la mirada. Está bien tener miedo, es natural tener dudas. Pero si logras superarlo y hacer lo que hay que hacer, estarás bien, dijo con seguridad, sonriendo a su hijo. ¿Crees que puedes lograrlo? Preguntó, mirando la pelota. Mako miró hacia adelante, de donde venía la pelota, echó el brazo hacia atrás y se inclinó hacia atrás antes de balancear el cuerpo hacia adelante y lanzar el brazo con todas sus fuerzas, la pelota salió disparada por los aires. Y entonces volvió el silencio. Mako y su padre se quedaron parados unos segundos antes de oír de nuevo el silbido. Nolan sonrió con sorna mientras levantaba el guante y atrapaba la pelota, inmóvil por el impacto. Al volverse hacia su hijo, Mako vio el calor que emanaba de la pelota que había lanzado por la velocidad. Hijo, los niños de tu edad se creen invencibles, y eso los frena. Los vuelve descuidados. La cosa es que, tú eres diferente, dijo, agachándose y recogiendo la pelota de su guante sin hacer una mueca de calor.
Pasándoselo a Mako, lo tomó en sus manos y él tampoco sintió dolor. Tú, en realidad eres, invencible. Mako miró la pelota mientras una luz se encendió en su cabeza. Melissa sacó la lengua mientras colocaba con cuidado el chip de la computadora sobre la placa de circuitos en la que estaba trabajando. Lo presionó con un pequeño clic y dejó escapar un suspiro antes de que un fuerte golpe en la puerta la hiciera levantarse del escritorio y volverse hacia ella. Está abierta. Gritó antes de que la puerta se abriera. Mako estaba en el umbral, aparentemente sin aliento, pero con una sonrisa de confianza en su rostro. Lo tengo, anunció. Melissa dejó escapar un pequeño jadeo antes de ponerse de pie y sonreír con entusiasmo. Muy bien. A trabajar. Declaró. La puerta se cerró tras él mientras comenzaba a colaborar con Melissa, casi deteniendo a un par de hombres con batas de laboratorio que pasaban corriendo por su taller. ¿Estás seguro de que está aquí? Le preguntó uno de ellos al otro. Estoy seguro de que lo acabo de ver. Ahí está. David. Gritó el otro hombre mientras David Shield salía de uno de los laboratorios. El investigador principal miró a los demás científicos con curiosidad, pero esta se transformó en preocupación al ver las expresiones sombrías de ambos. Rob, Ryan, ¿qué pasa? Les preguntó. ¿Lo oíste? Preguntó Rob. David meneó la cabeza y preguntó. Tranquilo, ¿qué pasó? Ryan empujó a su amigo a un lado y exclamó. Está en todas las noticias. La Comisión de Seguridad de Héroes de Estados Unidos desapareció. La incredulidad fue su primera reacción. ¿Qué quieres decir con que se fue? Preguntó. Quiero decir que se fue. Hubo una especie de explosión, no sé, pero todos los que estaban allí murieron. Toda la manzana quedó incinerada, explicó Robert con tristeza mientras sacaba su teléfono y le mostraba las imágenes de noticias en Washington D.C., donde ahora se abría un cráter donde antes se encontraba la Comisión de Seguridad Pública. Christopher Esquiline, mejor conocido mundialmente como el Capitán Celebrity, regresaba a Estados Unidos. Afortunadamente, su esposa, Pamela, estaba en Japón con su agente de visita cuando recibió la noticia. Celebrity. Gritó una voz. Al volver la cabeza, vio cómo Omni-Man volaba a su lado, a la misma velocidad. Me acabo de enterar. ¿Cómo puedo ayudar? Preguntó mientras los dos pilotos surcaban las nubes rumbo a Estados Unidos. El héroe número 1 de América negó con la cabeza. No lo sé, hasta que lleguemos y veamos los daños, no sé si alguien sobrevivió, dijo con tristeza. Omni-Man frunció el ceño. ¿Hay alguna información sobre lo que pasó? ¿Podría alguien con una peculiaridad hacer esto? Preguntó. Christopher negó con la cabeza. No, nada todavía. He oído de todo, desde alguien con un don descontrolado hasta una especie de explosión en una tubería de gas, nadie sabe qué es. Está bien. ¿Qué quieres decir? Uf. Exclamó Esquiline con voz ahogada al sentir un puñetazo en el pecho. Su corazón desgarrado y sus costillas destrozadas cayeron al agua oscura del océano. El viento silbante a su alrededor cesó. Apenas podía sentir nada mientras giraba lentamente la cabeza hacia Omni-Man, cuya mano se había extendido hacia atrás para asestarle el golpe. Pero, ¿por qué? Omni-Man lo miró fijamente a los ojos mientras lo agarraba del hombro con una mano y liberaba la otra, ahora ensangrentada. Los pulmones del héroe se escaparon por la nueva cavidad en su pecho antes de que Esquiline cayera del aire al océano. Omni-Man voló hacia el cuerpo mientras este comenzaba a hundirse, observando su propio reflejo endurecido en el agua. ¿Sabes? Nunca me gustaste realmente.